A lo largo de los años, han salido a la luz varios informes y testimonios que sugieren encuentros con seres de otros mundos. En este texto, exploraremos algunos de los eventos más intrigantes y controvertidos de la historia moderna, que van desde supuestos contactos extraterrestres durante la Segunda Guerra Mundial hasta encuentros misteriosos en tiempos más recientes. No querrás perderte ningún detalle de esta narrativa. Comenzamos nuestro viaje en 1942, un año oscuro y turbulento en el apogeo de la Segunda Guerra Mundial. Durante este periodo surgieron rumores sobre un evento que sacudiría los cimientos de la historia conocida, el supuesto primer contacto entre la Unión Soviética y unos seres extraterrestres conocidos como Grey Aliens. Estos rumores, rodeados de especulaciones y secretos, han resistido el paso del tiempo y siguen provocando profundas reflexiones sobre lo que realmente pudo haber sucedido. Según varios informes no confirmados, el primer encuentro entre los soviéticos y los alienígenas grises se produjo en 1942. Se dice que un grupo de estos extraterrestres, caracterizados por su apariencia esbelta, piel grisácea y ojos grandes y oscuros, se acercaron a altos funcionarios soviéticos, con la intención de establecer una forma de comunicación y cooperación. Los detalles de este contacto son vagos y están rodeados de misterio, lo que ha dado lugar al surgimiento de numerosas teorías y especulaciones. Algunos documentos alegan que este encuentro resultó en una serie de visitas diplomáticas entre los extraterrestres y los líderes soviéticos, con el objetivo de discutir temas de interés mutuo. Incluso hay sugerencias de que se firmó un tratado secreto, cuyos términos y condiciones siguen siendo desconocidos hasta el día de hoy. Aunque no hay evidencia concreta que confirme estas afirmaciones, la mera posibilidad de contacto extraterrestre en medio de la guerra ha capturado la imaginación de muchas personas. El contexto histórico de estos supuestos hechos es crucial para comprender la magnitud de los rumores. En 1942, el mundo se vio sumido en uno de los conflictos más devastadores de la historia. La Unión Soviética, bajo el liderazgo de Joseph Stalin, estaba librando una feroz lucha contra las fuerzas del eje en el frente oriental. En medio de esta lucha, cualquier ventaja, por pequeña que sea, podría significar la diferencia entre la victoria y la derrota. La idea de que los soviéticos pudieran haber tenido acceso a tecnología extraterrestre avanzada es sin duda fascinante, en un momento en que cada nación buscaba desesperadamente una ventaja tecnológica sobre sus enemigos. El supuesto contacto con seres de otro mundo ofrecía la promesa de conocimientos y capacidades más allá de la comprensión humana. Los relatos del supuesto tratado entre los soviéticos y los alienígenas grises varían en detalles, pero comparten un elemento común: la búsqueda de una alianza estratégica. Según algunas versiones, los extraterrestres ofrecieron a los soviéticos tecnología avanzada a cambio de ciertos recursos y acceso a zonas específicas de la Tierra. Este intercambio, de ser cierto, habría otorgado a la Unión Soviética una ventaja significativa en su esfuerzo bélico y su carrera por el dominio global. Los términos exactos de este supuesto tratado siguen siendo un misterio, con pocas referencias en documentos que nunca fueron reconocidos oficialmente. Sin embargo, persisten los rumores, alimentados por testimonios de exagentes soviéticos y teorías de conspiración que sugieren una colaboración secreta entre los soviéticos y los extraterrestres. Cuando hablamos de ovnis y la Unión Soviética, también debemos mencionar el año 1969, cuando ocurrió un suceso extraordinario y desconcertante en el pacífico estado de Sverdlovsk. La historia del choque de un objeto volador no identificado y la recuperación de un ser extraterrestre muerto dejaron una huella imborrable en la narrativa de encuentros con seres de otros mundos. Este suceso, que hasta el día de hoy genera debate y especulación, es un claro ejemplo de cómo la presencia de fenómenos inexplicables puede dejar una huella duradera en la memoria colectiva. El informe sobre el incidente de Sverdlovsk revela un episodio en el que, supuestamente, los soviéticos recuperaron los restos de una nave extraterrestre y el cuerpo de un ser a bordo. Aunque las autoridades soviéticas guardaron silencio sobre lo sucedido, documentos no verificados y testimonios anónimos
sugieren que este evento fue cuidadosamente ocultado al público. Con el paso de los años, estos informes de contactos con seres extraterrestres han pasado a formar parte del vasto mosaico de misterios y conspiraciones que rodean la historia de la Unión Soviética. Aunque no hay pruebas concluyentes que confirmen estos hechos, la posibilidad de que algo realmente haya sucedido sigue viva en la imaginación de las personas. La búsqueda de respuestas continúa, impulsada por una curiosidad insaciable sobre lo que podría haber más allá de las estrellas. Es importante resaltar que, en medio de tanta incertidumbre, una cosa es cierta: los rumores sobre contactos extraterrestres, especialmente en contextos tan cargados como la Segunda Guerra Mundial, son un reflejo de nuestras propias esperanzas y temores. Nos hacen cuestionar lo que realmente sabemos sobre el universo y nuestro lugar en él. Y mientras estas preguntas sigan sin respuesta, las historias de encuentros con seres de otro mundo seguirán intrigando y fascinando a personas de todo el mundo. En la era moderna, las historias sobre extraterrestres han despertado la curiosidad y la imaginación de muchas personas. Uno de los acontecimientos más enigmáticos ocurrió el día del incidente de Sverdlovsk, que comenzó como un día cualquiera, pero rápidamente se convirtió en algo extraordinario. Un objeto no identificado fue avistado en el cielo, moviéndose a gran velocidad antes de chocar en una zona remota del estado. El impacto fue tan fuerte que inmediatamente llamó la atención de las autoridades militares soviéticas. Testigos locales describieron el objeto como una nave de forma circular, con una superficie metálica que reflejaba la luz del sol. El accidente dejó un gran cráter en el suelo y esparció fragmentos de ovnis en una amplia zona. Los rumores sobre el incidente se difundieron rápidamente, generando curiosidad y miedo, tanto entre la población local como entre las autoridades. La respuesta militar al accidente fue inmediata y eficaz. Un equipo de recuperación fue enviado al lugar del impacto, con la misión de aislar el área y recolectar cualquier evidencia relacionada con el ovni. Los soldados, vestidos con trajes de protección ante la posible presencia de radiación, comenzaron a examinar y recoger los restos del barco. Entre los escombros encontraron algo aún más sorprendente: el cuerpo sin vida de un ser extraterrestre. Según los informes, el extraterrestre medía alrededor de 1,20 m de altura. Tenía la piel de color azul verdoso con una textura similar a la de un reptil. Sus grandes ojos negros estaban cubiertos con una membrana protectora y sus dedos largos y delgados terminaban en puntas palmeadas. Este cuerpo fue llevado inmediatamente a una instalación militar segura, donde sería analizado y estudiado a fondo. Este proceso ha sido cuidadosamente documentado, aunque los detalles específicos todavía se clasifican como secretos. Los informes disponibles indican que el estudio del cuerpo reveló características biológicas completamente diferentes a las de cualquier ser conocido en la Tierra. Al mismo tiempo, el ovni y sus componentes tecnológicos también fueron analizados en laboratorios secretos. Los ingenieros y científicos soviéticos estudiaron los materiales avanzados utilizados en la construcción de la nave, así como los sistemas de propulsión, que parecían desafiar las leyes conocidas de la física. Los resultados de estos estudios se mantuvieron completamente confidenciales, lo que aumentó aún más las especulaciones sobre la existencia de vida extraterrestre y la posibilidad de contactos previos con seres de otro mundo. El incidente de Sverdlovsk dejó muchas preguntas sin respuesta, pero también sirvió como una rica fuente de información y teorías para aquellos interesados en el fenómeno ovni. Cuando se habla de ovnis, también es imprescindible mencionar la unidad especial de la KGB, que operaba dentro de la compleja y misteriosa red de agencias de inteligencia de la Unión Soviética. La KGB era una organización muy reservada y poderosa, y dentro de esta estructura había una unidad específica dedicada a investigar y monitorear fenómenos místicos e inexplicables, incluidos avistamientos de ovnis y posibles contactos con extraterrestres. Esta unidad estaba formada por agentes y científicos altamente capacitados cuya misión principal era investigar informes de avistamientos de ovnis, encuentros con seres extraterrestres y otros eventos paranormales, tanto dentro como fuera de las fronteras soviéticas. La principal tarea de la unidad era determinar la veracidad de estos fenómenos
y evaluar cualquier posible impacto en la seguridad nacional. Además, buscaron identificar el origen de estos avistamientos y determinar si representaban una amenaza. Esta unidad especial de la KGB operaba en estricto secreto, y sus investigaciones a menudo daban como resultado informes que nunca se hacían públicos. La existencia de esta unidad alimentó aún más las teorías de conspiración, y muchos creyeron que el gobierno soviético sabía mucho más sobre el fenómeno OVNI de lo que estaba dispuesto a admitir. Aunque aún se desconocen muchos detalles de estas operaciones, está claro que el gobierno soviético se tomó muy en serio la posibilidad de contactos extraterrestres. La idea de que la Unión Soviética podría haber tenido acceso a tecnología extraterrestre o incluso establecer comunicación con seres de otros mundos ha sido objeto de intensa especulación a lo largo de los años. Estos misteriosos acontecimientos, como el incidente de Sverdlovsk y las actividades de la unidad especial de la KGB, siguen alimentando la fascinación y el miedo que rodean la existencia de vida extraterrestre. Incluso décadas después, estas historias siguen vivas, recordadas por los entusiastas de los ovnis y los teóricos de la conspiración que continúan buscando respuestas a los enigmas del universo. Cualquier tecnología avanzada que pudiera utilizarse para mejorar las capacidades militares y científicas de la Unión Soviética era de gran interés. La recolección de datos implicó el testimonio de observadores, el análisis de los materiales recuperados y el seguimiento constante de informes de otras naciones. Uno de los casos más notables investigados por la unidad especial de la KGB fue el incidente de Sverdlovsk de 1969 mencionado anteriormente. La recuperación del ovni y del cuerpo extraterrestre generó una minuciosa investigación, en la que la unidad especial jugó un papel fundamental en la coordinación de los análisis y la documentación de los hallazgos. Otro caso significativo fue el supuesto accidente o derribo de un ovni cerca de la ciudad de Prand. Los intentos de establecer contacto con el objeto fueron infructuosos, lo que llevó a clasificarlo como una amenaza potencial. En respuesta, se enviaron defensas aéreas soviéticas, formadas por varios cazas MiG-25, para interceptar y evaluar el objeto. Al llegar al lugar, los pilotos soviéticos informaron la presencia de un objeto circular, con una superficie metálica lisa y sin signos visibles de propulsión. Incluso con las maniobras de los cazas, el objeto continuó su curso sin responder. La decisión de neutralizar la amenaza se tomó rápidamente, y tras un breve enfrentamiento, el ovni fue alcanzado y obligado a descender, estrellándose finalmente en las afueras de Prand. La respuesta al impacto fue inmediata. Un equipo de recuperación, equipado con trajes de protección ante la posible presencia de radiación, se envió al lugar del accidente. Los primeros informes describieron daños visibles en el exterior del objeto, que presentaba una estructura compleja y materiales desconocidos para la tecnología terrestre en ese momento. Entre los restos del ovni, los rescatistas encontraron 3 cuerpos extraterrestres. 2 de ellos estaban sin vida, mientras que el tercero presentaba signos vitales débiles. Estos seres, de aproximadamente 1,20 m de altura, tenían piel azul verdosa con textura reptil, grandes ojos negros protegidos por una membrana y dedos largos y delgados que terminaban en puntas palmeadas. El extraterrestre superviviente fue trasladado inmediatamente a un centro médico militar, donde un equipo de médicos y especialistas intentaron mantenerlo con vida. Pese a los esfuerzos, el ser murió poco después. Los cuerpos de los extraterrestres fueron preservados en contenedores de vidrio para su posterior estudio, mientras que los restos de ovnis fueron transportados a la base aérea de Kapustin Yar para su posterior análisis. La información sobre el incidente fue tratada con el más alto grado de secreto, y solo un grupo selecto de funcionarios y científicos tuvo acceso a todos los detalles. Los resultados de los análisis iniciales sugirieron que el ovni utilizó tecnología de propulsión avanzada desconocida en la Tierra, que podría revolucionar la comprensión soviética de la ingeniería y la física. Dejando de lado a los soviéticos, volvemos a la Segunda Guerra Mundial, donde los cielos de Europa se convirtieron en escenario de un extraño y desconcertante fenómeno conocido como Foo Fighters. Estos misteriosos objetos voladores
descubiertos por pilotos militares de ambos lados del conflicto, siguen desafiando las explicaciones convencionales hasta el día de hoy. El término Foo Fighters fue acuñado por los pilotos de la Royal Air Force británica y de la Fuerza Aérea del Ejército de los Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial para describir una serie de objetos aéreos no identificados que parecían seguir a sus aviones en misiones nocturnas. Los primeros avistamientos documentados se produjeron a finales de 1941, cuando los pilotos británicos comenzaron a informar de la presencia de esferas luminosas que se movían a gran velocidad y parecían jugar al gato y al ratón con sus aviones. Estas esferas, a menudo de color naranja o rojo brillante, no mostraban signos de propulsión convencional y se movían con una agilidad impresionante, aunque no llevaron a cabo acciones hostiles. Su presencia provocó interferencias en los sistemas eléctricos y de navegación de la aeronave, suponiendo un peligro potencial para las tripulaciones. Uno de los primeros encuentros conocidos ocurrió en septiembre de 1941, cuando el SS Pulaski, un barco polaco al servicio de Gran Bretaña, vio una extraña esfera verde flotando sobre el océano. Este suceso, junto con numerosos avistamientos similares, despertó la curiosidad y preocupación del alto mando militar. A medida que los avistamientos de Foo Fighters se hicieron más frecuentes, los pilotos británicos comenzaron a documentar sus experiencias en detalle. Uno de los casos más llamativos de estos avistamientos fue descrito por pilotos que, durante una misión nocturna, fueron seguidos por estas misteriosas esferas luminosas. Estas luces parecían estar completamente bajo control inteligente, moviéndose de forma coordinada y siempre a la misma distancia de la aeronave. El comportamiento de las esferas era enigmático. A veces seguían aviones a lo largo de largas distancias. Otras veces, simplemente desaparecían tan rápido como aparecían. El personal militar de ambos lados del conflicto no pudo explicar el origen o propósito de estas apariciones. Algunos sugirieron que podrían ser algún tipo de arma enemiga secreta, mientras que otros especularon que se trataba de fenómenos atmosféricos que aún no se entendían. Independientemente de las teorías, el fenómeno del Foo Fighter sigue siendo uno de los grandes misterios de la Segunda Guerra Mundial, intrigando a investigadores y entusiastas de los ovnis hasta el día de hoy. Estos casos, junto con tantos otros reportados a lo largo de los años, continúan alimentando la fascinación por lo desconocido y la posibilidad de que no estemos solos en el universo, ya sea en la Unión Soviética durante la Guerra Fría o en los cielos de Europa durante la Segunda Guerra Mundial. El interés por estos fenómenos no hace más que crecer con el tiempo, manteniendo vivos los debates y las investigaciones sobre lo que realmente sucedió. En noviembre de 1944, ocurrió un evento extraordinario cuando una tripulación a bordo de un avión, Bristol Viewfighter, informó haber visto entre 8 y 10 esferas luminosas de color naranja brillante volando en formación cerca del avión. Estas esferas mantuvieron una distancia constante de las alas del Viewfighter, replicando cada movimiento del avión con precisión. A pesar de varios intentos de maniobras evasivas, las esferas continuaron siguiéndolos hasta que, de repente, desaparecieron sin dejar rastro. Otro piloto de la Royal Air Force, RAF, británica, describió un encuentro similar, en el que una esfera luminosa siguió a su avión durante varios minutos, interfiriendo con los instrumentos de navegación del avión. El piloto intentó realizar maniobras bruscas para deshacerse del intruso, pero la esfera persistió en seguirlo antes de desaparecer tan repentinamente como había aparecido. Los primeros estudios de estos encuentros sugirieron varias teorías, que van desde fenómenos naturales hasta posibles armas secretas nazis. Sin embargo, la falta de evidencia física y la naturaleza inusual de los avistamientos han dificultado la confirmación de cualquiera de estas teorías. La preocupación por los Foo Fighters llevó al gobierno británico a tomar medidas para investigar estos fenómenos. En 1943, se creó el primer grupo de estudio OVNI en el Reino Unido. Este grupo estaba formado por científicos, ingenieros y expertos en aviación, cuyo objetivo era recopilar y analizar todos los informes relacionados con los avistamientos de Foo Fighter.
El grupo examinó innumerables testimonios y datos en un intento de encontrar patrones o explicaciones lógicas para estos encuentros. Aunque algunos casos podrían atribuirse a fenómenos atmosféricos, como el incendio de San Telmo, una pequeña proporción de avistamientos quedaron sin una explicación satisfactoria, manteniendo vivas las especulaciones sobre el origen de estos misteriosos objetos. El trabajo de este grupo sentó las bases para futuras investigaciones ovnis, no solo en el Reino Unido, sino también en otros países. La necesidad de comprender y explicar lo inexplicable se convirtió en una prioridad, y el fenómeno de los Foo Fighters siguió siendo uno de los misterios más intrigantes de la Segunda Guerra Mundial. Avanzando un poco más en el tiempo, nos encontramos con uno de los encuentros más extraños y mejor documentados con un objeto volador no identificado, conocido como la Batalla de Los Ángeles. Este incidente ocurrió el 24 de febrero de 1942 en Los Ángeles, California, y sigue siendo uno de los casos más enigmáticos en la historia de los avistamientos ovnis, debido a la magnitud del evento y la intensa respuesta militar que provocó. La Batalla de Los Ángeles tuvo lugar en un momento de gran tensión, apenas 3 meses después del ataque a Pearl Harbor, cuando Estados Unidos estaba en alerta máxima ante la posibilidad de nuevos ataques. La noche del 24 de febrero, alrededor de las 22:30 horas, los radares estadounidenses detectaron un objeto no identificado que se acercaba a la costa de California. Por temor a un ataque japonés, las autoridades militares pusieron en alerta unidades de defensa antiaérea. Alrededor de las 3 de la madrugada del 25 de febrero, el objeto fue avistado sobre Los Ángeles. Los testigos describieron un gran objeto oscuro flotando silenciosamente sobre la ciudad, iluminado por focos de la defensa civil. El objeto se movía lentamente y parecía inmune a medidas defensivas. Convencidas de que estaban siendo atacadas, las unidades de defensa antiaérea comenzaron a disparar contra el objeto. Durante casi una hora, se dispararon más de 1,400 municiones antiaéreas, iluminando el cielo nocturno con explosiones y estelas de luz. Sin embargo, a pesar del intenso bombardeo, el objeto no pareció verse afectado. La falta de daños visibles en el objeto y el hecho de que desapareció sin dejar rastro aumentó aún más el misterio que rodea el evento. El incidente fue ampliamente publicitado en la prensa, generando miedo y curiosidad entre la población. Algunas teorías sugirieron que el objeto podría ser un globo meteorológico, mientras que otras especularon que se trataba de una nave espacial extraterrestre. A pesar de varias investigaciones realizadas por autoridades militares y gubernamentales, hasta el día de hoy no existe una explicación definitiva sobre lo que realmente sucedió en la Batalla de Los Ángeles. El evento sigue siendo uno de los mayores misterios en la historia de los avistamientos de ovnis y continúa fascinando tanto a los estudiosos como a los entusiastas del fenómeno. El fenómeno del Foo Fighter y el incidente de la Batalla de Los Ángeles son ejemplos sorprendentes de cómo los avistamientos de objetos voladores no identificados se convirtieron en una parte integral de la narrativa ovni durante la Segunda Guerra Mundial. Estos eventos, documentados y discutidos en varias partes del mundo, continúan intrigando a la gente y alimentando la curiosidad sobre la posibilidad de que no estemos solos en el universo. En noviembre de 1944, ocurrió un suceso extraordinario en los cielos de Los Ángeles, que sumió en el pánico y la confusión a la ciudad. Todo comenzó cuando un objeto volador no identificado fue avistado sobre la ciudad. A pesar del intenso fuego de las defensas antiaéreas, el objeto no sufrió daños y continuó su recorrido por la ciudad. La situación generó pánico entre los residentes, muchos de los cuales creían que estaban siendo atacados por fuerzas enemigas. Los bombardeos desde las defensas antiaéreas causaron daños importantes en varios puntos de la ciudad. Los fragmentos de las explosiones hirieron a varios civiles, y en medio del caos y el pánico, se produjeron muertes indirectas por accidentes. Alrededor de las 4:15 de la mañana, el objeto se dirigió hacia el océano y desapareció, dejando a la ciudad en un estado de shock y miedo. La falta de restos o evidencia de un avión derribado solo aumentó la especulación sobre la verdadera naturaleza del objeto avistado. Los relatos de los testigos presenciales variaron,
pero muchos describieron un gran objeto oscuro que se movía lentamente por el cielo. Algunos dijeron haber visto otros objetos más pequeños acompañando al principal, lo que sugería la posibilidad de una formación ovni. La información oficial del ejército era contradictoria. Inicialmente, las autoridades militares sugirieron que el objeto podría ser un globo meteorológico, pero esta explicación fue recibida con escepticismo, especialmente debido a la resistencia del objeto al intenso fuego antiaéreo. Otros informes insinuaron que el incidente pudo haber sido resultado de los nervios tensos por el contexto de guerra y avistamientos falsos, teoría que tampoco convenció a todos. En los años siguientes, la Batalla de Los Ángeles se convirtió en un caso emblemático de la ufología. Las teorías van desde un ataque encubierto por parte de fuerzas enemigas hasta la posibilidad de un avistamiento de un objeto extraterrestre. A pesar de varias investigaciones, la verdadera naturaleza del objeto visto en Los Ángeles sigue siendo un misterio. Otro caso intrigante ocurrió en la primavera de 1966, involucrando a un hombre en Williamsburg, Virginia, que tuvo una experiencia inexplicable que cambió su vida para siempre. El relato de los acontecimientos de ese día incluye testimonios sobre avistamientos humanoides y un desconcertante episodio de tiempo perdido, así como las consecuencias físicas y emocionales que siguieron a este encuentro. El 16 de marzo de 1966, alrededor de las 6 de la tarde, el hombre, residente de Williamsburg, estaba en el patio trasero de su casa observando el cielo del atardecer. De repente, notó que un objeto extraño se acercaba desde el este. El objeto, que se movía silenciosamente, parecía estar compuesto por varios rectángulos metálicos, apilados uno encima del otro, con una superficie de acero cepillado que reflejaba un tenue brillo rojizo. A medida que el objeto se acercaba, el hombre pudo ver más detalles. El objeto no tenía alas ni partes móviles, y el frente estaba inclinado hacia abajo en ángulo, con una gran sección de vidrio en la parte superior. El objeto voló a una altura de aproximadamente 120 metros y emitió un sonido suave, similar al de un pájaro en vuelo. Cuando el objeto estuvo más cerca, el hombre pudo ver dos figuras humanoides dentro del vehículo, vistiendo uniformes blancos sin insignias, similares a los de oficiales militares. Uno de los humanoides parecía estar operando controles ocultos, mientras el otro miraba por la ventana. Al notar al hombre, los humanoides parecieron sorprendidos y alertaron al otro, tras lo cual, el objeto aceleró rápidamente y desapareció detrás de un grupo de árboles. El hombre quedó perplejo por lo que había visto, pero al regresar a casa, su madre insistió en que solo había visto un satélite, no un ovni. La hermana del hombre afirmó que había salido a buscarlo varias veces durante los últimos 20 minutos, sin encontrarlo por ningún lado, sugiriendo un episodio de pérdida de tiempo que el hombre no supo explicar. En los días siguientes, el hombre comenzó a notar una serie de cambios físicos inusuales, incluida la aparición de cicatrices en la cabeza que nunca antes había visto. Estos descubrimientos aumentaron su sensación de inquietud y confusión. El encuentro y el episodio del tiempo perdido dejaron profundas huellas físicas y emocionales en el hombre. Además de las inexplicables cicatrices, empezó a sufrir dolores de cabeza recurrentes y una sensación constante de fatiga. Años más tarde, durante un reconocimiento médico, se descubrió que le faltaba parte de su riñón derecho, además de otras anomalías físicas que nunca habían sido detectadas antes del encuentro. Emocionalmente, el hombre comenzó a experimentar ansiedad y miedo frecuentes. La falta de una explicación racional para su experiencia, sumada a las inexplicables cicatrices en su cuerpo, lo llevaron a una profunda introspección y a un sentimiento de aislamiento. Intentó compartir su historia con otros, pero la mayoría reaccionó con escepticismo o incredulidad, lo que empeoró su angustia emocional. El hombre también comenzó a tener recuerdos fragmentados y sueños inquietantes relacionados con el encuentro, lo que sugiere que el episodio de pérdida de tiempo puede haber involucrado más de lo que podía recordar conscientemente. Aunque no buscó la hipnosis para recuperar estos recuerdos, la posibilidad de una abducción y experimentación extraterrestres sigue siendo una hipótesis inquietante para él.
Este relato destaca la complejidad y el impacto duradero que experiencias como estas pueden tener en las personas, dejando marcas tanto físicas como emocionales, que a menudo no pueden explicarse dentro del entendimiento convencional. La historia del hombre de Williamsburg no es solo un relato aislado de un extraño encuentro, encaja en un patrón más amplio de experiencias similares reportadas por otras personas en todo el mundo. Estos incidentes, a menudo descritos como encuentros cercanos, tienen elementos en común que sugieren la posibilidad de algo más profundo y quizás incomprensible para el conocimiento humano actual. Después de su encuentro, el hombre comenzó a buscar respuestas, pero el miedo a ser ridiculizado lo mantuvo en silencio por mucho tiempo. Sin embargo, su curiosidad por lo sucedido no lo abandonó. Comenzó a investigar casos similares y descubrió que otros individuos también habían relatado episodios de tiempo perdido, marcas inexplicables en el cuerpo e incluso recuerdos fragmentados de procedimientos médicos realizados por seres desconocidos. Estos relatos lo llevaron a conectarse con comunidades de personas que creían haber pasado por experiencias similares. En estas comunidades encontró consuelo al darse cuenta de que no estaba solo. Otros también describieron los mismos síntomas físicos y emocionales, lo que reforzó la idea de que su encuentro podría ser parte de un fenómeno mayor. Mientras contaba su historia, conoció a una mujer que había pasado por una experiencia casi idéntica en 1963 en la misma zona de Williamsburg. También había visto un objeto similar, con una estructura metálica y figuras humanoides en su interior, y tenía cicatrices inexplicables en su cuerpo. Juntos comenzaron a comparar detalles de sus encuentros, intentando armar un rompecabezas que parecía no tener solución. A medida que profundizaron en sus investigaciones, comenzaron a notar un patrón geográfico y temporal en las apariciones de estos objetos y en los encuentros con seres desconocidos. Muchos de los informes que pudieron recopilar parecían ocurrir en áreas cercanas a bases militares o en regiones con un historial de avistamientos de ovnis. Esto los llevó a teorizar que tal vez estos fenómenos estuvieran relacionados de alguna manera con experimentos secretos o con un seguimiento continuo de las actividades humanas por parte de entidades extraterrestres. Durante sus investigaciones, el hombre también comenzó a experimentar un aumento en la frecuencia de sueños perturbadores, en los que se veía dentro de una habitación iluminada por una luz brillante, rodeado de figuras humanoides. Estos sueños, inicialmente vagos, comenzaron a ganar claridad con el tiempo, revelando detalles que parecían haber estado encerrados en su mente desde el día del encuentro. En uno de los sueños, se vio a sí mismo acostado sobre una mesa de metal, incapaz de moverse, mientras las figuras realizaban lo que parecían ser una serie de exámenes en su cuerpo. La angustia de estos sueños era tan intensa que se despertaba jadeando y cubierto de sudor. Desesperado por entender lo que estaba pasando, decidió consultar a un especialista en hipnosis regresiva, una técnica que creía que podría ayudarle a acceder a recuerdos reprimidos. Durante las sesiones de hipnosis, comenzaron a emerger fragmentos de recuerdos que revelaron una narrativa aún más inquietante de lo que había imaginado. Lo llevaron a bordo del barco, donde lo sometieron a varios procedimientos que apenas podía entender. Las figuras humanoides, que ahora podía ver con mayor claridad, parecían estar estudiando cada aspecto de su cuerpo, como si fuera un espécimen raro. Estas sesiones no solo confirmaron sus sospechas de que había más en su experiencia de lo que inicialmente recordaba, sino que también sacaron a la luz nuevas preguntas sobre el propósito de estas abducciones. ¿Por qué él? ¿Qué querían estas entidades? ¿Estaban simplemente observando o había una agenda más siniestra detrás de sus acciones? La revelación de estos recuerdos lo puso en un dilema. Por un lado, finalmente tuvo algunas respuestas. Por el otro, las implicaciones de estas respuestas eran aterradoras. Comenzó a cuestionar su propia cordura y la posibilidad de que lo que había experimentado pudiera ser parte de una realidad que pocos estarían dispuestos a aceptar. Mientras intentaba afrontar esta nueva realidad, empezaron a surgir otros problemas. Comenzó a ser seguido por desconocidos y notó que su casa parecía ser objeto de vigilancia. Sintió que alguien, o algo, estaba tratando de asegurarse de que no siguiera adelante con su investigación.
No sabía si estaba siendo monitoreado por agentes del gobierno o por las entidades que lo habían secuestrado, pero el temor a represalias crecía día a día. Con el paso del tiempo, se dio cuenta de que su búsqueda de respuestas podría haber puesto en riesgo no solo su vida, sino también la de su familia. Sintiéndose cada vez más aislado y paranoico, empezó a considerar la idea de abandonar sus investigaciones e intentar retomar una vida normal. Sin embargo, las cicatrices en su cuerpo y los recuerdos fragmentados continuaron atormentándolo, haciendo imposible cualquier intento de olvidar lo sucedido. La lucha interna entre el deseo de verdad y la necesidad de seguridad lo consumía. Al final, decidió que, aunque nunca encontrara todas las respuestas, era fundamental que se contara su historia. Comenzó a escribir un diario detallado de todas sus experiencias, pensamientos y descubrimientos, con la esperanza de que si algo le sucedía, alguien continuaría su búsqueda de respuestas. Cada palabra escrita era un paso hacia la liberación de sus miedos, y el diario se convertía en su único compañero en los momentos de soledad. Al mismo tiempo, sabía que su historia, cuando saliera a la luz, podría despertar tanto interés como peligro. Sin embargo, el deseo de comprender lo que realmente sucedió fue más fuerte que el miedo a las consecuencias. Estaba decidido a no permitir que su historia fuera olvidada, ni que las verdades ocultas sobre su experiencia permanecieran enterradas en las sombras. Este diario se convertiría con el tiempo en un documento vital para otros investigadores del fenómeno OVNI, sirviendo como testimonio personal de las profundidades de la experiencia humana frente a lo desconocido. Al poner en riesgo su vida, contribuyó a una mayor comprensión de lo que realmente significa encontrar lo inexplicable y cómo esto puede transformar la vida de una persona para siempre. Mientras el hombre de Williamsburg seguía escribiendo su diario, se dio cuenta de que estaba creando un legado, un registro que podría ser la clave para que otros comprendieran lo que él había pasado. Los minuciosos detalles que registró, desde la textura de la piel de los humanoides hasta las sensaciones de terror durante las sesiones de hipnosis, formaron una imagen vívida de una experiencia que iba mucho más allá de la comprensión común. Con el paso de los días, se dedicó cada vez más a su diario, llenando sus páginas con descripciones precisas de sus sueños, conversaciones que mantuvo con otros individuos que afirmaban haber tenido experiencias similares, y las teorías que empezaba a formarse sobre lo que realmente sucedió. Consideró la posibilidad de que estos seres nos hubieran estado observando durante mucho más tiempo del que imaginábamos, tal vez incluso influyendo en la humanidad en momentos cruciales de su historia. Esta idea lo perseguía, pero también lo motivó a seguir adelante. Un día, mientras revisaba sus notas, se dio cuenta de que faltaba algo. Había un vacío en sus recuerdos que parecía estar relacionado con una experiencia específica, una que no podía sacar a la luz por mucho que lo intentara. Luego decidió hacer una última sesión de hipnosis, creyendo que finalmente podría desbloquear esta parte oculta de su mente. Durante esa sesión, lo que descubrió fue más aterrador que cualquier cosa que hubiera recordado antes. Vio imágenes fragmentadas de sí mismo siendo llevado a lo que parecía una instalación subterránea, donde fue sometido a dolorosos procedimientos que desafiaban cualquier lógica médica conocida. Las figuras que lo rodeaban no eran meros observadores pasivos. Parecían estar extrayendo algo de él, algo que no podía entender del todo. Cuando terminó la sesión, estaba conmocionado. Estas nuevas revelaciones no solo agregaron una capa de horror a su experiencia, sino que también brindaron una nueva comprensión de lo que estos seres podrían estar haciendo. Comenzó a sospechar que los encuentros con humanos no eran accidentales, sino parte de un plan más amplio y complejo, tal vez un experimento a gran escala o una forma de monitorear nuestra especie. A pesar del miedo que sentía, el hombre estaba decidido a seguir documentando todo. Sabía que lo que estaba escribiendo podría ser vital para que el mundo comprendiera la realidad de estos fenómenos. Cada página del diario se convirtió en una pieza esencial de un rompecabezas más grande, un rompecabezas que tal vez nunca se resolviera por completo, pero que él estaba comprometido a intentar armar. Al final de su viaje,
el hombre se encontró en paz con la idea de que no todo se puede explicar ni entender. Aceptó que algunas cosas seguirían siendo un misterio, pero eso no significaba que no valiera la pena buscar la verdad. El diario, ahora completo, se guardó en un lugar seguro, con instrucciones de dárselo a alguien de confianza si algo te sucediera. Y así, su historia se convirtió en un legado, un mensaje para todos los que vendrán después de él. Sabía que su experiencia, por aterradora que fuera, tenía el poder de inspirar a otros a continuar la búsqueda de la verdad, a no aceptar lo desconocido con miedo, sino con curiosidad y determinación. Si te gustó esta historia y quieres seguir siguiendo más historias y narrativas intrigantes como esta, no olvides suscribirte al canal y dejar un me gusta. Queremos saber qué pensó de esta historia. Comente a continuación su opinión y cuéntenos qué aprendió de este fascinante relato. Tu participación es muy importante para que podamos seguir trayendo más contenido como este. Hasta la próxima, y recuerda, lo desconocido siempre está más cerca de lo que imaginamos.